Matías Soria. Matías Soria es enfermero especializado en unidad de... Hola, Matías. Muy buenas, en Rosa, unidad de... ¿qué tal? Buenas. En unidad de cuidados intensivos y emergencias extrahospitalarias. También es instructor de soporte vital avanzado y cirugía cardíaca CALS, experto en cardioprotección y director del proyecto Salvavidas, que es una empresa encargada de promover la cardioprotección en España y América, con el objetivo de aumentar la supervivencia tras las paradas cardíacas extrahospitalarias mediante la implantación de programas de cardioprotección. El proyecto Salvavidas es la principal iniciativa de cardioprotección en España, con más de 6.000 entidades ya cardioprotegidas. Es una iniciativa social. Pretende concienciar a los no sanitarios de la importancia de tener una vida más saludable, de la necesidad de aprender técnicas de reanimación y primeros auxilios y de lograr implantación de desfibriladores automáticos. Cuéntanos, Matías, cómo es tu trabajo, cómo desarrollas, cómo es ese proyecto cardiosaludable, que es un espacio cardioprotegido. Ya te me lanzo las preguntas para que tú me vayas contestando ya, porque como vamos tan apurados de tiempo, sí, pero hay que escucharte. Vale, mira, te comento. Nosotros empezamos a trabajar hace 12 años la cardioprotección, porque básicamente, bueno, como un poco resumen de todas las ponencias que hemos tenido hoy, hay un problema de salud pública bastante grave. Comentamos el infarto agudo de miocardio, es una patología isquémica que si no se trata a tiempo deriva en una parada cardíaca, cuyo ritmo por debajo, aunque no se vea, es una fibrilación ventricular que es susceptible a una descarga eléctrica. Es un problema eléctrico cuyo tratamiento es eléctrico, que sería el desfibrilador. Antiguamente, pues en los hospitales, en las unidades coronarias, pues estos pacientes que tenían un infarto se monitorizaban y en cuanto fibrilaban, iban con un desfibrilador y trataban el tratamiento, ¿no? Así fue un poco como se iniciaron las unidades coronarias. En la realidad, sabemos que el 80% de las paradas cardíacas ocurren fuera del hospital y en España hay menos de un 10% de supervivencia, nada que ver con los países como Holanda, como se comentaba anteriormente, que tienen una tasa de supervivencia del 25%. Todos estos problemas se viven. Yo personalmente vengo de una UCI cardíaca y he tratado con pacientes que llegaban fuera de unas paradas cardíacas fuera del hospital, y cuando llegaban aquí pues a la UCI, ¿no? Pues lo veíamos el tiempo desde que activaban el servicio de emergencia hasta que llegaba la ambulancia. Mayormente los tiempos son entre 8 y 11 minutos. Y un dato importante, si los testigos iniciaban las maniobras de reanimación cardiopulmonar y usaban un desfibrilador. En la mayoría de los casos era que no. Y ya sabemos básicamente el pronóstico de ese paciente, que no iba a ser muy bueno, y muchos terminan con secuelas neurológicas irreversibles y posteriormente muchos terminan muriendo. Por eso la tasa de supervivencia es tan baja. Desde Proyecto Salvavidas lo que intentamos concienciar a la población es que se puede hacer algo cuando ocurre una parada cardíaca, que no está todo perdido y que hay una gran probabilidad de que ese paciente sobreviva si se actúa en los primeros minutos. Por cada minuto que pasa sin actuar es un 10% menos de posibilidades de supervivencia. O sea que el tiempo es una patología muy tiempo dependiente, y por eso intentamos que esas personas en los centros de trabajo, e incluso también en comunidades de vecinos, estén concienciados en cómo tienen que actuar ante una parada cardíaca y cómo pueden usar un desfibrilador, porque básicamente va a ser el tratamiento para estas patologías isquémicas o también congénitas, que les va a suponer la diferencia entre la vida y la muerte, y aumentaríamos muchísimo las probabilidades de supervivencia. Entonces nosotros desarrollamos un programa de cardioprotección integral, en el cual, basado también en la evidencia científica, saber cuáles son los sitios para diseminarlos. Esto antes que salieran las normativas, que luego las normativas pues ayudaron bastante, pero veamos más o menos que depende también del flujo de masas, zonas como el transporte, centros comerciales. Entonces, basados en un poco en los estudios que ya habían actualmente de la mayoría de Estados Unidos y Japón, que llevan mucha ventaja en el tema de cardioprotección en empresas y en entornos públicos, basados en esa evidencia que ya actualmente existía, pues fuimos desarrollando un programa de cardioprotección integral que consistía no solamente en poner un desfibrilador, sino que también formar al personal en el uso del aparato y hacer reciclajes. Eso es importante, porque no solamente dar la formación, sino también hacer unos reciclajes, porque las personas que se formaban sabíamos que hay una curva del olvido y a los 6 meses necesitaban ya incluso un poco de actualización de cómo hacer las compresiones o cómo simplemente reconocer la parada cardíaca.
También teníamos en cuenta eso, tenemos en cuenta también el mantenimiento del aparato. Nosotros tenemos los desfibriladores vigilados y entonces nuestro servicio de mantenimiento sabe en cualquier momento si ocurre algún fallo en el equipo. Son equipos que pueden en algún momento dar algún fallo, o incluso las baterías caducan, los electrodos también, la gente no lo sabe, son fungibles, y entonces nos encargamos de toda la revisión y el mantenimiento. Eso está incluido dentro de nuestro programa. Aparte de las señalizaciones, según las recomendaciones del ILCOR, que es el Comité Científico Internacional sobre la reanimación cardiopulmonar, y luego pues hacemos unos programas de difusión para que tanto en las empresas como en los ayuntamientos, que también trabajamos mucho, sepan que hay un desfibrilador y es muy importante. Entonces hacemos un programa de difusión que se lo entregamos a la empresa para que lo difundan entre los trabajadores, porque es importante que todos sepan que existe un desfibrilador. Es como si fuese un símil con el extintor. Si alguien te pide un extintor, tú sabes dónde está y sabes lo que es. Pero una empresa que te pidan, trae el desfibrilador, que lo necesitamos, puede que alguien te mire y te pregunte qué es. Y eso no puede pasar a día de hoy. Entonces, para evitar todo eso, intentamos fomentar al máximo, una vez instalado el desfibrilador, fomentar entre todos los trabajadores qué es un desfibrilador, por qué se usa, por qué es importante. Y en la formación, realísticamente, sabemos que en las empresas no todo el personal se puede formar porque supone a veces un parón muy grande para la empresa, otras son pequeñas empresas. Antes estábamos hablando que más de 250 trabajadores en Madrid habías detectado que tenían desfibriladores, unas 31 empresas, pero menos de 250 bajaba a más del 50% el número de desfibriladores. Entonces, realmente las probabilidades de que ocurra pueden ser las mismas. O sea, las posibilidades que ocurran son las mismas. Reduce la probabilidad por el número de gente, pero ocurren paradas cardíacas en pymes, pequeñas empresas que tienen menos trabajadores también. Entonces, en esas pequeñas empresas, pues sabemos que a veces es difícil que formen a todos, y en las que son muy grandes también. Entonces, lo que hemos diseñado fue un programa de un curso online completamente gratuito para esos trabajadores, para que por lo menos, aunque no sea un curso presencial, sí que puedan acceder a lo que es la información de un desfibrilador, cómo realizar las compresiones, la importancia de la cadena de supervivencia, que ahora os comentaré. Entonces, básicamente hemos profesionalizado nuestro servicio de cardioprotección y brindamos una cobertura 360 para el cliente. Incluso cuando se usa el desfibrilador, nosotros dejamos uno de cortesía para que nunca se quede un punto de rescate cardíaco sin desfibrilador. Eso es muy importante. Recogemos el desfibrilador, le hacemos el mantenimiento correspondiente, renovamos batería, electrodos, descargamos el evento, porque esto tiene como una caja negra dentro del desfibrilador. Tiene un registro que deja el electrocardiograma, que a veces puede ser de utilidad, y entonces se envía siempre por normativa, menos 72 horas, a las comunidades, a la Consejería de Sanidad correspondiente. Entonces ellos tienen un registro de cuando ocurre un evento, qué tipo de ritmo inicial es el desencadenante de esa parada cardíaca. Entonces todas esas actuaciones de mantenimiento y post-uso del desfibrilador también nos encargamos nosotros, y en tiempo real también estamos viendo cómo están los desfibriladores porque los tenemos conectados en la nube. Entonces podemos saber que están siempre operativos, porque hubo muchos casos, por desgracia, en España documentados de que cuando se fue a usar el desfibrilador, bueno, en España a nivel internacional, el desfibrilador estaba sin baterías o estaban los parches completamente caducados y había una dejadez de esos desfibriladores. Entonces ahora empezaron a haber inspecciones, se creó un grupo de inspecciones para evitar esta dejadez por parte de las entidades que adquieren un desfibrilador o reciben un desfibrilador por ciertas campañas que puedan recibir por donativos o por campañas que se realizan a la población. Reciben el equipo, pero luego no reciben ni mantenimiento ni formación, y es como que les das el balón pero no les enseñas a jugar al fútbol. Entonces no tiene mucho sentido, la verdad. Y todo este plan está dentro de nuestro plan de cardioprotección. Como te comenté, lo hemos ido profesionalizando para averiguar cuáles son las necesidades reales que tienen las empresas y cómo podemos ayudar a que cuando tengan un evento cardíaco de la índole, que es la parada cardíaca o la muerte súbita, cómo pueden aumentar la probabilidad de supervivencia de esa víctima, de ese trabajador, y sobre todo evitar ya los daños y las secuelas neurológicas que ocurren, que sabemos que ocurren y que por desgracia no es lo mismo terminar una parada cardíaca, pues resucitar sin secuelas neurológicas, que terminar con secuelas neurológicas que son irreversibles.
Entonces, os estoy haciendo un resumen ya de lo que os voy a mostrar para agilizar un poco el tiempo, que se quedamos un poco justito. Gracias. Y ahora os mostraré un poquito en qué consiste ese programa y os pondré algunos casos de éxitos que hemos ido teniendo con el paso del tiempo para que veáis un poquito nuestra labor y cómo entre todos pues, intentamos que, tanto desde la Fundación Española del Corazón, también desde Renfe, bueno, todas las iniciativas que se están haciendo vosotros, al final apuntamos hacia el mismo sitio, que es intentar erradicar la muerte súbita en España. Vamos a continuación a mostraros, a ver, confirmarme si lo estáis viendo bien, la diapositiva. Sí, se ve bien. Vale, pues perfecto. Entonces, a continuación os estoy mostrando ya las diapositivas, como ya has comentado y hemos hablado mucho, la parada cardíaca, bueno, le hemos hablado mucho de estadística del día de hoy, sabemos que 30.000 ocurren en España y menos del 10% está sobreviviendo a estas paradas cardíacas. Los primeros minutos son esenciales. No he conseguido muchas informaciones sobre las paradas cardíacas precisamente en el lugar de trabajo, aunque hemos comentado que un tercio de nuestro tiempo lo pasamos en el trabajo y el 80% de las paradas cardíacas ocurren a nivel extrahospitalario. Por lo tanto, podemos deducir que efectivamente sí que están ocurriendo. Vosotros habéis detectado que ocurren eventos de infarto agudo de miocardio, que son los que terminan derivando en un ritmo caótico que provoca la parada cardíaca. Y en Estados Unidos hemos encontrado un estudio que hablaba de 10.000 paradas cardíacas en el lugar de trabajo. Básicamente, cuando se ocurre esta parada cardíaca, tenemos que diferenciar que el corazón, por un lado, tiene una actividad eléctrica que genera una mecánica que genera el movimiento, ¿no? El pulso, la tensión. Y cuando ocurre un fenómeno isquémico, como el que estamos hablando hoy, donde hemos estado poniendo un poco el foco, como el infarto agudo de miocardio, pues si no se trata a tiempo, si no se realiza una intervención a tiempo, que bueno, esa intervención a tiempo es llevarlo básicamente hemodinámico, a un hospital que le puedan reabrir esa arteria que ahora mismo se encuentra colapsada, abrirla para que se vuelva a perfundir ese tejido del corazón y evitar daño en varios territorios del corazón, del músculo. Entonces, cuando no se trata a tiempo, es decir, cuando no se logra reconocer a tiempo y ya es un poco tarde, pues ocurre un cambio en el ritmo anómalo que se llama fibrilación ventricular y es algo parecido a esto que sale aquí. Como veis, es algo un poco caótico, parece una tormenta rítmica, que le solemos decir, que es muy caótico y esto nos genera un movimiento, nos genera una mecánica, por tanto la persona se desploma completamente. Entonces, para este problema eléctrico, existe un tratamiento eléctrico que con el paso del tiempo se ha ido acercando a la población en general, porque desde dentro del hospital se dieron cuenta, oye, el 80% de las paradas cardíacas ocurren fuera, no dentro, hagamos algo. Y entonces se llevó el desfibrilador, ¿no?, al acceso público, y los principales países que han promovido esto han sido Estados Unidos y Japón, en el cual hay muchísimos más desfibriladores instalados que en otros países como España, como Portugal, y bueno, que poco a poco ha ido cogiendo fuerza y a más adeptos, y por suerte pues hoy vemos más desfibriladores en centros comerciales, cines, incluso también en comunidades de vecinos estamos viendo, etc. El desfibrilador, como es muy importante y es un aparato que realiza un diagnóstico inicial y si encuentra ese ritmo caótico que mostré anteriormente, se activa. Si no encuentra ese ritmo, no se activa, por lo tanto es muy seguro de utilizar. El aparato nunca se va a accionar, nunca te va a pedir que hagas una descarga si no es necesario. Es un aparato realmente simple, simplemente tiene un algoritmo que detecta ese ritmo caótico y si lo encuentra se activa, si no, no. Entonces, como es tan importante y es muy importante actuar en los primeros minutos cuando ocurre este evento cardíaco, se ha establecido una cadena de supervivencia que son 4 eslabones. Los primeros 3 ocurren a nivel extrahospitalario. El primer eslabón es llamar al 112, o sea, detectar esa parada cardíaca cuanto antes y avisar al 112 cuanto antes. El segundo eslabón es iniciar las compresiones, esa RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, conocido como masaje cardíaco. Y posteriormente el tercer eslabón es utilizar un desfibrilador si hay disponible. Por eso es tan importante ese desfibrilador, está en el tercer eslabón de la cadena de supervivencia y luego vienen los cuidados post-resucitación, que ya sería a nivel hospitalario, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, desde Proyecto Salvavidas tenemos este programa de cardioprotección integral que hemos ido formando en RCP. Todos nuestros cursos están homologados, impartidos por instructores del Plan Nacional de RCP.
siempre que implantamos nuestro servicio utilizamos desfibriladores que estén homologados, obviamente, y también que cumplan con la nueva MDR, que hace poquito ha cambiado la normativa de productos sanitarios, no sé si lo sabías, pero bueno, hubo unos cambios ahora en mayo de 2021, en el cual los dispositivos médicos y otros dispositivos de productos sanitarios tienen que tener unos ensayos clínicos que hay que presentar. En fin, se han endurecido un poquito más las normativas para que los equipos que se encuentren para la población, pues obviamente tengan más rigurosidad y más controles. Entonces, tenemos en cuenta ese tipo de aparatos que cumplan con esa normativa. Luego los comentaba, los mantenimientos, los reemplazos, que esté correctamente señalizado. Y una cosa muy importante, cuando nosotros hablamos de empresa cardioprotegida, no hablamos de una empresa que tiene puesto un desfibrilador. No, para nosotros eso no es una empresa cardioprotegida. Una empresa cardioprotegida es aquella que realmente tiene un plan sobre lo que es la muerte súbita, sobre la formación, sobre el mantenimiento de ese equipo y sobre todo también que tenga una diseminación correcta de los desfibriladores, que se encuentren a menos de 5 minutos desde cualquier punto de la fábrica. Trabajamos con fábricas de coches aquí en España que son enormes. Sus naves tienen más de 7 naves y obviamente un desfibrilador no va a ser indicativo de que la empresa cumple, ¿no?, con lo que se llama un espacio cardioprotegido. ¿Cumpliría con la normativa? La respuesta es sí, porque por normativa X número de trabajadores, pues tienes que tener un desfibrilador. Pero ¿realmente sería un programa eficaz? La respuesta es no, porque tener un desfibrilador que tardes en llegar 5 minutos de un punto a otro, estamos hablando de que ya las posibilidades de supervivencia se reducen a un 20% o un 10%. Entonces es muy importante saber dónde ponemos ese equipo y si hay que poner 1 o 2 o 3 o simplemente uno nos valdría y en qué zona para que sea visible. Por eso está en un sistema de señalización como si se tratase de unos extintores, básicamente. Entonces nuestros cursos de formación son siempre en empresas, nos desplazamos a las empresas porque sabemos que uno de los problemas principales es el movimiento del personal y entonces nos vamos a las empresas, hacemos la formación in situ, les enseñamos cómo usar el desfibrilador, etc. Y luego hacemos unos cursos de reciclaje. Sabemos que hay varios estudios que te comentan de que todo lo que has aprendido al final pues se te queda muy poquito, hay una curva del olvido y hay que hacer reciclajes. Respecto a los desfibriladores, hay desfibriladores un poco más modernos hoy en día que ya no solamente sirven para la descarga eléctrica, sino que también te indican cómo hacer las compresiones. Este es un tema importante porque las compresiones, el masaje cardíaco que comentamos, hay que hacerlo con una profundidad de 5 y no más de 6 centímetros y un ritmo de 100 a 120. Esto dicho así suena, vale, pues estupendo, pero la realidad es que es muy, muy difícil que un rescatista no profesional pueda bajar tanto. Además, porque impresiona muchísimo hundir el tórax. Efectivamente, el tórax se hunde, ¿vale? Tenemos las costillas y cartílagos costales que son un poco, hacen de sostén y nos permiten bajar, comprimir y descomprimir la cavidad torácica, pero hacerlo bien es bastante complicado realmente. Entonces, estos aparatos que hoy en día, por lo menos, están disponibles ya en el mercado, tienen sensores que nos van indicando en tiempo real cómo está bajando la persona esa fuerza de compresión y nos indica que estemos llegando a esos 5 a 6 centímetros. Si no llegamos, nos indica que comprimamos más fuerte. Entonces, eso es muy importante porque estamos sabiendo que lo estamos haciendo bien hasta que llegue el servicio sanitario. Estamos mandando la sangre a los órganos dianas como el cerebro, el mismo corazón, las arterias coronarias y el resto del organismo. Y eso es tan clave y tan importante en la parada cardíaca que es el segundo eslabón de la cadena de supervivencia. Y además también los desfibriladores te indican el ritmo que tienes que llevar. El avance tecnológico es que ahora te indican la profundidad, cómo lo estás realizando. O sea que cubren 2 eslabones de la cadena de supervivencia. Esto es un estudio que se realizó en España a nivel extrahospitalario en Girona, liderado por el doctor Brugada, un cardiólogo muy, muy famoso, en el cual demuestra que de todas las paradas cardíacas, hubo unas 186 paradas cardíacas, el 40% necesitaba una descarga inicialmente del desfibrilador y un 20% una descarga inicial. Cuando hay ritmos que no necesitan descarga, lo bueno de estos desfibriladores que ya te indican la profundidad es que te aseguras que vas perfundiendo correctamente los distintos órganos diana hasta que llegue el servicio sanitario y evitar así posibles secuelas neurológicas, que es algo que nos preocupa mucho desde aquí, desde el Proyecto Salvavidas. Lo siguiente que os comentaba antes del mantenimiento es la caja negra que mencionaba, es que los desfibriladores por dentro dejan
una huella, ¿no?, del electrocardiograma del paciente. Y aquí, como podéis ver, se encuentra un extracto de un electrocardiograma de un desfibrilador, ¿vale? También te indica la barra de profundidad que estaba haciendo la persona. Como veis, esta es la profundidad, esto es en inches, pero bueno, en centímetros está rondando entre los 4 y 5 centímetros, aproximándose a lo que es una buena calidad de RCP. Y esta información nosotros la descargamos, preparamos un informe clínico que es obligatorio por normativa y lo entregamos al cliente para que lo suba a la plataforma de la Consejería de Sanidad. También realizamos el mantenimiento y todo lo demás, que es, por cierto, en el Real Decreto del 2009 ya establece las normativas que respecto a los desfibriladores, que cualquier desfibrilador que esté instalado pues serán responsables de garantizar el mantenimiento y la conservación de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esto se incumple, ¿vale? Muchas veces se incumple. Hemos detectado muchos casos de desfibriladores, incluso en unas cajas y baterías muy caducadas, electrodos. Incluso luego la gente se va. Hay mucho movimiento también cuando hay movimiento entre responsables de PRL, pues no hay ¿no? Existe un poquito ahí ¿dónde está lo del desfibrilador? ¿Cuándo caducaban? ¿Cuándo no? Hay empresas que tienen 10, 15 desfibriladores y poco a poco, por suerte, y gracias a normativas, todo esto se fue un poco armonizando y ya cada vez más la gente es consciente de ello. Y de todas formas, nosotros, como sabemos esa problemática, tenemos diseñado una plataforma que se llama Salvavidas.net, en el cual tenemos el parqué de los desfibriladores y sabemos exactamente cuándo le caducan a los clientes. Les mandamos informe cuando hacemos la revisión y actualizamos todo el equipo. Les preparamos también una auditoría interna, que básicamente es un checklist en el cual, en caso que tuviese una inspección, pues ya le pasamos el informe completo para que lo puedan presentar en sanidad y mostrar que su punto de rescate cardíaco se encuentra en correcto estado. La señalización que comentamos antes es fundamental. Hay que saber dónde está el desfibrilador en caso de una parada cardíaca, además de que la gente conozca lo que es un desfibrilador, cómo es reconocer las señales que nos llevan a los desfibriladores. En un un caso de éxito que comentaré ahora, os hablaré del Metro de Madrid, por ejemplo. Aquí, como veis, en el Metro de Madrid tuvimos que sacar los planos, ver exactamente puntos... pues sí, puntos negros, oscuros, donde no sabíamos muy bien cómo buscar la señalización. Tuvimos que poner escalera arriba, escalera abajo, derecha, izquierda, diagonal. En fin, aquí fue un trabajo bastante laborioso, pero fue un proyecto muy bonito, en el cual al final conseguimos señalizar correctamente todos los andenes del metro, para que en cualquier punto donde se encuentre la gente y se ocurre una parada cardíaca, alguien da la voz de que traer un desfibrilador, sepan hacia dónde se tienen que dirigir, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque, como hemos dicho antes, por cada minuto que cuenta son 10% menos posibilidad de supervivencia. Si perdemos tiempo buscando el desfibrilador, estamos quitando probabilidad de supervivencia a esa persona que está teniendo la parada cardíaca. En empresas, en naves, es bastante laborioso, pero hay que hacer una labor de señalizar correctamente hacia dónde se encuentra ese desfibrilador. Respecto a proyectos que hemos hecho, pues hemos trabajado en muchísimos proyectos para trabajadores del sector público, del sector privado, tras luego hacer los proyectos de municipios cardioprotegidos, empresas cardioprotegidas. Nosotros elaboramos luego un folleto de difusión, que es un poco también de lo que hablábamos hoy, ¿no? de llegar a la población en general, porque ¿de qué sirve tener desfibriladores si la gente no sabe dónde están? Antes comentaban de un programa llamado Ariadna, que es una iniciativa muy, muy, muy bonita, la verdad, en el cual los rescatistas se pueden dar de alta y pueden indicar dónde se encuentra el desfibrilador. Entonces es una aplicación en la cual tú puedes ver dónde se encuentran los desfibriladores. Nosotros con los ayuntamientos desarrollamos y con las empresas desarrollamos un plan de cardioprotección, pero los ayuntamientos concretamente, como son mucho más grandes, elaboramos un mapa y hacemos unos folletos de difusión para la población y hacemos también un evento en la Plaza del Pueblo normalmente, y en el cual indicamos dónde se encuentran los desfibriladores, y luego se le hace una entrega de este folleto, en el que, como veis aquí como ejemplo, pues se van indicando los puntos de rescate cardíaco que se encuentran en la ciudad. Así la gente es consciente que tiene un desfibrilador, que se pueden actuar en los primeros minutos ante una parada cardíaca, y quizás con estas iniciativas, por suerte, consigamos aumentar esa supervivencia. Otros casos que tenemos fueron como el Metro de Madrid, en el que os comenté antes que por la logística y tal, pues tuvimos que señalizar bastante. Luego es un servicio que es como si fuese, a veces parece un mini hospital, ¿no? Porque tenemos muy controlados todos los desfibriladores. A la mínima que abran para usar un desfibrilador nos salta la alarma, a nuestro sistema
de mantenimiento, sabemos que ya lo están usando o posiblemente lo vayan a usar. Entonces preparamos nuestros compañeros de técnicos de guardia que van y enseguida pues reponen el desfibrilador, extraen el suceso clínico y se envía. Desde octubre de 2019 que iniciamos el proyecto de metro cardioprotegido, han ocurrido unas 25 paradas cardíacas, de las cuales 25 eventos, de los cuales 5 no habían sido paradas cardíacas, pero se había usado el desfibrilador por si acaso, por así decirlo. Y luego 20 han sido paradas cardíacas, de las cuales 12 se han recuperado in situ y se han llevado al hospital con vida. Luego también, pues como sabéis, estas patologías y del infarto agudo de miocardio, ya habéis comentado de que efectivamente se producen muertes, ¿no? Hablamos en algunos casos hasta el 60% de infartos agudos de miocardio. Luego hablamos, por otro lado, 36% de muertes por enfermedades relacionadas con el infarto. Por lo tanto, está ocurriendo, a día de hoy, sigue ocurriendo la parada cardíaca de origen isquémico y también por otras cardiopatías, ¿vale? Algunas son congénitas. Entonces sabemos que está ocurriendo hoy en día y pasa este fenómeno eléctrico, un problema eléctrico que realmente tiene un tratamiento que es eléctrico y es muy tiempo dependiente. Si conseguimos llegar con ese desfibrilador en los primeros minutos, iniciar la RCP, continuar con esa cadena de supervivencia, con esos 3 eslabones que realmente se encuentran a nivel extrahospitalario hasta que llegue la ambulancia, existen posibilidades de salvar una vida. Este caso, por ejemplo, que os pongo aquí, es un poquito más técnico, pero bueno, eso es una fibrilación ventricular. Este es un ejemplo de un electrocardiograma. Como veis, en el minuto 44 estaba fibrilando. Este paciente concretamente se encontraba en un gimnasio, 55 años, y se cae desplomado. Estaba corriendo en la cinta, se cae desplomado, y en este gimnasio pues estaban formados en RCP, también contaban con desfibrilador. Llamaron a la ambulancia, primer eslabón de la cadena de supervivencia, y mientras tanto la ambulancia venía, se han puesto a hacer las compresiones, han traído el desfibrilador, se lo han puesto, esto fue en el minuto 44, y le dieron en total 3 descargas. Y como veis, este es el paciente que al final salió y estuvo en el hospital ingresado, terminaron poniendo finalmente un stent porque fue isquémico, y por suerte pues no tuvo ninguna secuela neurológica. Como podéis ver, se encuentra completamente sano. O sea, su corazón obviamente lo tiene que cuidar porque está delicado, pero no tiene ninguna secuela neurológica. Estuvimos hablando luego con él, hicimos una entrevista, también estuvimos con Ana, que es la chica del gimnasio, la monitora que le salvó la vida, Javi, nuestro formador, que fue el que fue a formar allí a la empresa en cómo actuar en los primeros minutos. Y realmente con esto un poco resumen, y me quiero despedir de un poco con positivismo. Realmente es posible salvar una vida o aumentar por lo menos las probabilidades de supervivencia, que eso le estamos dando a esos trabajadores, a esos empleados, más probabilidades de que si en caso de que ocurra una parada cardíaca, contemos con las herramientas y la formación necesaria para actuar en esos minutos que son tan vitales y que lleguen al hospital con vida, que se les trate esa isquemia con vida y no que termine en el desenlace que tenemos hoy en día, que es menos del 10% de supervivencia. Así que, bueno, me quería despedir con esta imagen y ese mensaje de que es posible hacer algo ante estos casos de infarto que hemos comentado a lo largo de la jornada, y con una formación, con el correcto mantenimiento, con un equipo que también responda, que cumpla con todas las normativas, y un plan y un programa de cardioprotección integral, es posible, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias, Matías. Aquí estamos, hay que ser